Como parte de un estudio para un anteproyecto, se están investigando los efectos de las cargas eólicas sobre un edificio de 300 metros de altura y 60 metros de ancho que tiene dicho edificio. Para una distribución del viento de la forma parabólica, tal como se representa, calcular la fuerza y el momento resistente en la base A del edificio. Bueno, mis amigos, déjenme decirles que se trata de un sistema que está empotrado. El edificio está, vamos a decirlo, enterrado aquí en el suelo. Entonces es un sistema de empotramiento, pues es un empotramiento fijo. Así que por tal razón el sistema no se mueve ni hacia la izquierda, o sea, no se mueve en el eje horizontal, ni tampoco en el eje vertical, y menos puede realizar alguna rotación, algún giro, no lo puede hacer. Así que hay 3 restricciones y debido a estas restricciones, valga la redundancia, se generan 3 reacciones. Una reacción que sería una reacción vertical, vamos a llamarlo R sub X porque estamos sobre el eje X, el eje vertical es el eje X, R sub Y porque el eje horizontal viene siendo el eje Y o el eje donde está la presión. Y tenemos un momento concentrado que sería el momento en A. Cuando X es igual a 300 metros, recuerden que aquí el eje X lo estoy colocando de forma vertical y el eje como si fuera el eje Y, que es lo que representa a la presión en función de X, lo estoy colocando en forma horizontal. Entonces, repito, cuando X vale 300, cuando X es 300 metros, entonces existirá una presión de 600 pascales. 300 en X y 600 pascales en P. Entonces P será de 600 pascales. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es sustituir para poder determinar la constante o esa constante de proporcionalidad como lo es K. Ya tenemos la presión que sería aquí 600 pascales. Digo solamente 600 es igual a K por la raíz cuadrada de X. ¿Quién es X? X sería 300. Para luego considerar que K es igual a 600 entre la raíz cuadrada de 300, señores. Entonces ya tenemos K. Ahora nuestro modelo matemático adoptará la siguiente estructura. Entonces tenemos ahora que este modelo para la presión, para la distribución de presión será o estará dada por lo siguiente. K, sustituimos K por lo que hemos obtenido, que serían 600 entre la raíz de 300 multiplicado por la raíz de X, pero esto sería X a la 1 medio. Así lo vamos a ver, señores. Aquí entonces ya tenemos la estructura o el modelo matemático representativo que representa a la distribución de la presión para cualquier distancia X. Recuerden que X aquí está representando la altura del edificio.
Y aquí tenemos P de X, que representa la presión, que está en función de la distancia. Bien, muchachos, ahora ya nosotros tenemos ya esta estructura de la presión, el modelo matemático. Ahora vamos a pasar a esta parte. Miren esto. Aquí he representado en forma tridimensional, hemos representado esa distribución de presión, pero ya estaría mostrándose la anchura, ¿ok? La anchura que tiene. Recuerden que este es un edificio, como lo dice el problema, de 300 metros de altura. 300 metros de altura no quise decir, claro, 300 metros de altura y 60 metros de ancho. Entonces, aquí están los 300 metros de altura y tenemos por aquí los 60 metros de ancho. Aquí están, 60 metros de ancho. Tenemos entonces, aquí están, miren, los 60 metros de ancho de este punto a este otro punto, que por paralelismo serían estos mismos 60 que están aquí, que se observa aquí. De aquí a aquí 60 y de aquí 60. 60 metros de ancho. Bien. Recuerden que lo que estoy representando aquí es lo mismo que vemos aquí, pero ya contemplando en realidad el ancho. Ahora, muchachos, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si este modelo matemático que representa a la distribución de presión lo multiplico por el ancho? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurre si yo digo que esa presión, repito, esa distribución de presión lo multiplicamos por la anchura, por el ancho del edificio? Aquí lo voy a colocar. ¿Qué pasa si realizo ese producto? Presión, me refiero a la distribución de presión por el ancho. Bueno, vamos a tener un perfil, así como lo escuchan, un perfil de la distribución de carga, el cual va a actuar justamente a la mitad de esta distribución de presión. A la mitad estaríamos hablando a 30 metros. La mitad de 60 es 30, entonces estaría actuando justamente más o menos por aquí. Por aquí estaría actuando ese perfil de distribución de carga. Entonces sería una carga distribuida. Ya vamos a verlo. Una carga distribuida, señores, que va a actuar justamente aquí, miren. Aquí. Aquí entonces estaríamos hablando de una carga, como les repito, una carga distribuida. Entonces va a estar actuando, como les dije, a 30 metros ahora. 30 metros y aquí 30 metros, porque 30 y 30 es 60, que sería en realidad el ancho. Entonces, les repito, estaría ahora involucrado una carga distribuida. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es multiplicar esa ecuación de la presión, de la distribución de presión, lo hemos multiplicado por el ancho de la distribución de presión y entonces obtenemos una ecuación W que representa ahora a la distribución de carga, pero es un perfil. Cuando digo perfil es lo que voy a representar a continuación. Aquí en 30, ahí está. Miren, me refiero a este perfil. Aquí está el perfil. Entonces ahora sería una distribución de carga. Entonces, aquí nosotros podemos ver, a ver, vamos a hacerlo bien, a ver, vamos a representarlo bien aquí. Bien, muchachos, miren, aquí está.
Este es el perfil que se forma. Ahí está. Ese es el perfil que se ha formado. Entonces, aquí observamos ese perfil. Aquí está y tiene la misma forma parabólica que la distribución de presión, porque es un perfil que está dentro de ese elemento volumétrico como lo es esa distribución de presión. La distribución de presión es un volumen, pero ahora cuando hablo de perfil simplemente es un área, es una distribución de carga, es la distribución de carga por parte del viento, que actúa horizontalmente también, el sentido no cambia. Bueno, ahí está, señores, actuando a 30 metros, de aquí a aquí 30 y de aquí a aquí 30, que completan los 60 metros del ancho. Bien, entonces ya saben que si multiplicamos la ecuación, la distribución de presión por el ancho, vamos a obtener el perfil de la carga distribuida. O sea, W o W. Entonces, W va a ser igual al modelo estructural de la presión, que sería 600 entre la raíz de 300 multiplicado por X a la 1 medio. Muy bien, esta es la ecuación de la distribución de presión. Ahora lo multiplicamos por el ancho. ¿Cuál sería el ancho? El ancho, aquí ya sabemos que el ancho de la distribución de presión sería 60 metros. 60, señores, es el ancho de ese elemento volumétrico como lo es la distribución de presión. Muy bien. Ahora, entonces, recuerden que aquí vamos a colocar las unidades, la unidad chiquitita por aquí. Recuerden que esta ecuación que representa a la distribución de presión está en Pascal, porque es un modelo que representa en sí a la presión. Está en Pascal. ¿Sí? Y Pascal, recuerden que la unidad de Pascal se descifra como Newton entre metro al cuadrado. Señores, entonces si Pascal es Newton entre metro al cuadrado, entonces aquí nos quedaría de esta forma. Newton entre metro al cuadrado, multiplicándolo por 60 metros. Miren lo que va a pasar. Nos quedaría entonces, a ver, 600 por 60 sería 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. 1, 2, 3. Los 3 ceros se conservan. Entre la raíz de 300 multiplicado por X a la 1 medio. Miren las unidades. Yo lo que quiero es que vean las unidades que se va a formar aquí. Sería Newton entre, mira, metro cuadrado con 1 metro de arriba se va, me quedaría solamente 1 metro. Miren, señores. Nos quedaría entonces una ecuación que va a representar ahora a lo que es una distribución de carga. Es una carga distribuida. Y este es el perfil que hemos dibujado, que hemos representado ahí, lo que está en rojo. Entonces aquí ya tenemos el perfil de la distribución de carga. Tenemos el eje vertical que va a representar a la carga. Ya no es P, ahora es Y. Y tenemos el eje horizontal, que sería la distancia. En este caso, contemplamos o podemos ver aquí que tenemos 300 metros que se mantienen fijos, que sería la altura, ¿verdad? La altura del edificio, que serían 300 metros. Aquí está. Ahora, por ahora, bueno, vamos a determinar entonces la carga. La carga resultante o la fuerza resultante que estaría actuando aquí, que sería W. Va a ser igual aquí a la integral
que iría desde x1 hasta x2 del diferencial de área. El diferencial de área ya lo hemos trazado y es una franja rectangular. Aquí tenemos la franja. La base de la franja es un diferencial de x y tiene como altura, es una altura constante, que sería y. Pero aquí en el techo, en la parte superior del rectángulo, que sería aquí específicamente el punto medio del rectángulo en la base, en la parte superior, va a coincidir con la función de carga o la ecuación de carga, bueno, con la función pues, que sería w de x. Entonces, por eso decimos que y va a ser igual a w de x, porque y, como les digo, como y es una altura aquí, una altura, por decirlo así, constante del rectángulo, pero llega un momento que y coincide, como les dije hace rato, coincide aquí en este punto medio, coincide con la ecuación de carga. Y vemos que esta curva en azul tiene como ecuación lo que vemos allí representado. Entonces, por eso y va a ser igual a w de x. Entonces, decimos que, el diferencial de área simplemente es el área de este rectángulo. Y el área de este rectángulo es altura por base o base por altura. En este caso puedo decir también altura por base. Entonces, altura por base sería y por dx. Y es lo mismo decir w de x por dx. Sería y por el diferencial de x. Pero recuerden que y va a ser igual a w de x. Entonces aquí sería w de x multiplicado por el diferencial de x. Y recuerden que w de x es la ecuación de carga, que sería 36.000 entre raíz de 300 por x a la 1 medio. Muy bien, entonces aquí el diferencial de área va a ser igual a w de x, que sería 36.000 dividido entre la raíz de 300 multiplicado por x a la 1 medio, multiplicado también por el diferencial de x. Entonces vamos a integrar ese diferencial de área entre x1 y x2. ¿Quién sería x1? Bueno, x1 es donde empieza la distribución de carga. La distribución de carga está empezando aquí, en el origen, en 0. Y la distribución también termina, como empieza en 0, también termina. Termina aquí a una distancia medida desde el origen, una distancia de 300 metros. Entonces, x1 va a ser igual a 0 metros, 0 metros, y x2 sería 300 metros. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 300. Integramos de esta forma. W va a ser igual a la integral de 0 hasta 300 del diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? Ya saben que el diferencial de área sería 36.000 entre la raíz de 300 multiplicado por x a la 1 medio por el diferencial de x. Recuerden que 36.000 entre la raíz de 300 es una conforma lo que es un grupo de constantes. Y esta constante que está multiplicando salen fuera del operador. Entonces esto quedaría de esta forma. 36.000 fuera del operador entre la raíz de 300 multiplicado por la integral que va desde 0 hasta 300 de x a la 1 medio por el diferencial de x. Ahora, w va a ser igual a 36.000 entre la raíz de 300 multiplicado por la integral de x a la 1 medio. Entonces, la integral de x a la 1 medio sería x a la 3 medio, porque a 1 medio le vamos a sumar 1. Y 1 medio más 1 sería 3 medios. Entonces quedaría x a la 3 medios entre 3 medios. Así, señores, miren. Vamos a trazar una línea general, una línea que separa al numerador del denominador. Entonces aquí sería x a la 3 medios entre 3 medios. Aquí está completo, ¿verdad? Numerador y denominador, pero aquí tengo numerador. Entonces vamos a completarlo con un 1. Ya aplicamos la doble C, pero esto recuerden que hay que evaluarlo desde ¿dónde? Desde 0 hasta 300.
Señores, aquí ya esto tiene que ver, como les dije hace rato, esto tiene que ver con las unidades involucradas. Lo que les dije aquí, Newton entre metro. Newton entre metro. Entonces, nosotros aquí lo que estamos determinando es una fuerza, es una carga. Entonces la unidad va a estar en Newton. Entonces aquí tenemos Newton. La unidad es Newton. Tenemos entonces 7.200.000. 7 millones, repito, 200.000 Newton, pero es una cantidad que se ve muy grande, ¿verdad? Para ello, yo les voy a decir que hagamos algo aquí. Cuando tengan cantidades muy grandes, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. En este caso vamos a trabajar con meganewton, así como lo escuchan, meganewton. Entonces tienen aquí 7.200.000 newton. Y entonces vamos a utilizar el factor de conversión, que sería lo siguiente. Un meganewton es igual a 1 por 10 elevado a la 6 newton. Vamos a utilizar este factor de conversión. Decimos, en un meganewton, aquí está, un meganewton equivale a 1, vamos a ponerlo, 1 por 10 a la 6 newton. Lo cual simplemente me va a quedar, bueno, de aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría simplemente 7.2, lo que es lo mismo 7.20. Nos quedaría 7.2, señores, 7.2. ¿7.2 qué? 7.2 meganewton. Aquí entonces ya tenemos W. Esta es la carga resultante. Ahora vamos a determinar X barra. Entonces X barra, aquí tenemos X barra va a ser igual. Ya saben que X barra es la distancia centroidal. La distancia que va desde el origen hasta donde está localizada la carga resultante, que ya la hemos determinado, que es 7.2 meganewton. Aquí ya podemos decir que W es igual a 7.2 meganewton. Muy bien, ahora X barra es igual a la integral, que va también conservando los límites de integración desde 0 hasta 300 de X por W de X. Mejor dicho, X por diferencial de área. Entre W, que es la carga que hemos determinado, la carga resultante, quise decir, la fuerza resultante de esa distribución de carga. Ya sabemos que dA es lo que hemos por aquí representado. El diferencial de área es el mismo, no cambia. Sería entonces 36.000 entre la raíz de 300 por X a la 1 medio por el diferencial de X. Muy bien, entonces vamos a determinar X barra, la distancia centroidal. Entonces aquí nos quedaría que X barra va a ser igual a la integral desde 0 hasta 300 de X, que multiplica a 36.000 entre la raíz de 300 por X a la 1 medio por dx, entre 7.2 meganewton. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a resolver. Entonces decimos, aquí nos quedaría así: integral desde 0 hasta 300, 36.000 entre raíz de 300 sale fuera del operador. A 3 medios le sumamos 1, sería 5 medios, sería entonces X a la 5 medios entre 5 medios. Entonces, X
a la 5 medios entre 5 medios. Recuerden que aquí x a la 5 medios, para completarlo, lo dividimos entre 1 y aplicamos la doble C. Recuerden que esto está dividiendo a 7.2 meganewton. Bien, muchachos, entonces aquí nos quedaría de esta forma. Muy bien, muchachos, miren, aquí solamente nos está quedando esta cantidad. Entonces, abajo yo les recomiendo que ya no coloquen 7.2 meganewton, coloquen su equivalente que teníamos. El equivalente que teníamos nosotros era de 7.200.000. Coloquen esto, coloquen esta unidad. Coloquen mejor esta unidad. ¿Saben por qué? Porque aquí la unidad del numerador es newton por metro. Y aquí la unidad que tienen es newton. Queremos homogeneidad. Así que 7.2 meganewton. Coloquen su equivalente, que es 7.200.000 newton. Ahora sí, ¿saben para qué hacemos eso? Porque newton entre newton es 1. Entonces me quedaría entonces metros solamente. Aquí está x barra. Ya lo hemos determinado. X barra. Entonces esa distancia centroidal está ubicada, cuando x bar está ubicada a 180 metros del origen. Entonces x barra es 180 metros. Bueno, ahora vamos a determinar las condiciones de equilibrio, que son simplemente 3 normas para que este sistema se mantenga en reposo, se mantenga estático, se mantenga en equilibrio y no se pueda mover. Entonces serían estas 3 condiciones. Sumatoria de fuerzas en x igual a 0 para este sentido positivo. Recuerden que aquí tenemos el eje x. X está en el sentido vertical, no confundan. X está en el sentido, repito, vertical. Entonces, sumatoria de las fuerzas en x igual a 0. Para este sentido, hacia arriba, positivo. Sumatoria de las fuerzas en y igual a 0. Y se refiere aquí al eje de la presión, que también coincide el eje x con este eje que viene siendo el eje de la carga distribuida, Y. Entonces, aquí nosotros decimos que Y es el sentido de la presión y el sentido de la carga distribuida. Entonces, muchachos, ¿por qué colocamos este sentido positivo? Bien, bueno, porque este es el sentido del viento. El viento actúa en este sentido. El viento actúa hacia la izquierda. Entonces colocamos aquí el sentido que lleva el viento. Bueno, muchachos, y la sumatoria de los momentos, pero con respecto al punto A', que sería esta esquina, este punto que está aquí. Recuerden que todas estas fuerzas, luego, estas fuerzas de reacciones, R sub Y, R sub X y el momento concentrado, lo vamos a situar aquí en el punto medio de la base del edificio, exactamente en este punto que está opuesto a este punto como lo es A. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer aquí, simplemente determinar las reacciones. Recuerden que tenemos 3 restricciones y tenemos este elemento como lo es el edificio que está empotrado. Esto es un empotramiento, claro que sí. Es un elemento que está empotrado y como está empotrado tiene 3 restricciones. No podemos moverla en el eje horizontal ni se mueve en el eje vertical, y tampoco hay rotación, tampoco puede girar. Entonces, por lo tanto, están estas 3 reacciones: ese momento concentrado y las reacciones verticales y esta reacción vertical y esta reacción horizontal. Bueno, muchachos, entonces
sumatoria de fuerzas en X igual a 0. A ver, ¿qué fuerzas en X tenemos allí? Bueno, a ver, aquí, antes de comenzar aquí con el desarrollo de las condiciones de equilibrio, déjeme decirle que aquí he ubicado a W y su X barra. Recuerden que hemos calculado aquí la carga puntual, que serían 7.2 meganewton en el eje X, y está actuando a 180 metros del origen. Y todo esto lo he representado aquí. Aquí está representado 7.2 meganewton y aquí 180 metros medidos desde el origen. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora, a ver, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. A ver, en el eje X, muchachos, solamente tengo a RX. RX, nada más. RX. Y también tengo a 7.2 meganewton. ¿Ok? Pero, aquí está la confusión. No confundan. Este no es el eje X. Este es el eje X. ¿Ok? El eje vertical aquí es el eje X. Así que, otra vez, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Todas las reacciones que están en el sentido del eje X. ¿Cuáles son las reacciones que están transitando sobre el eje X? Bueno, yo solamente veo una sola. Esta. Vamos a hacer una corrección. No es A sub Y, es A sub X aquí. Y aquí es R sub X, es R sub Y. Vamos a verlo así. ¿Ok? Bueno, esto confunde un poquito, pero bueno, ya lo importante es que lo sepamos manejar aquí. Entonces, A sub X, ya tenemos A sub X. Y aquí tenemos R sub Y. Entonces, fuerzas en X, solamente tengo A sub X, nada más. A sub X porque está transitando sobre el eje X. Colocamos aquí A sub X es igual a 0 y ya tenemos la reacción. A sub X igual a 0. Ahora, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Este sería el eje también. Este sería el eje Y. Así que todas las reacciones que estén transitando o que sean paralelas a este eje, al eje de la presión, al eje Y, sería entonces 7.2. 7.2 y R sub Y. Entonces, como les dije, vamos a tomar para este sentido positivo. Para este sentido es positivo, entonces 7.2 meganewton es positivo. Colocamos 7.2 meganewton y este sentido sería negativo, sería menos R sub Y. Menos R sub Y. Menos R sub Y porque va para el otro sentido. Hemos dicho que para este sentido es positivo. Entonces, menos R sub Y. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Porque no hay más fuerzas en este sentido. Bien, entonces aquí despejamos R sub Y. Y R sub Y va a ser igual a 7.2 meganewton. Ya tenemos R sub Y. Ahora vamos a determinar los momentos con respecto a A', que sería esta esquina, este punto, esta esquinita que vemos aquí. Aquí está A'. Ahora, para calcular o sumar todos los momentos con respecto al punto, a este punto A', debemos también tomar en cuenta este momento concentrado, como lo es M sub A. M sub A entonces estaría allí, positivo, porque lo estoy tomando positivo. Estoy tomando este sentido positivo, M sub A. Ahora vamos a determinar los momentos. Entonces, miren, R sub Y no hace momento, porque R sub Y justamente está en el punto donde estamos determinando el momento. A sub X tampoco hace momento, porque está allí en el mismo punto donde estamos determinando el momento. Solamente va a realizar momento
esta fuerza horizontal de 7.2 meganewton. Entonces, respetando el sentido que vemos aquí para este sentido positivo, entonces nos quedaría que 7.2 va a tener una tendencia, va a querer rotar, a querer girar alrededor del punto A con un sentido, señores. A ver, este sentido, esta fuerza alrededor de A', a ver, sería un sentido positivo. Entonces aquí colocamos más 7.2 meganewton. A ver, 7.2 meganewton multiplicado por la perpendicular, la distancia perpendicular, que sería 180 metros. Desde aquí a la proyección de esta fuerza horizontal hasta la base del edificio. Exactamente hasta el punto A', que serían 180 metros esa distancia, medida desde 7.2 meganewton hasta A'. 180 metros. Y esto es igual a 0, señores. Ahora, despejando el momento en A, vamos a tener de más pasa menos. Entonces sería lo siguiente. A ver, sería 7.2 multiplicado por 180. Aquí tenemos 1296 meganewton por metro. Señores, esto significa simplemente, ¿qué significa ese signo negativo? Bueno, que el momento en A simplemente no es como nosotros lo habíamos asumido en este sentido, sino sería en sentido horario. Nosotros tomamos sentido antihorario, pero este menos significa que no es como lo hemos asumido, sino en sentido horario. Entonces, nosotros lo que hacemos es omitimos ese menos, o sea, quitamos ese menos, no lo tomamos en cuenta, y lo que hacemos aquí es la corrección, aquí mismo. Aquí decimos que no es esta orientación del momento, sino esta es la orientación del momento. Entonces, ese es el momento en A actuando en la base del edificio. Ahora, para que actúe en la propia base del edificio, simplemente colocamos todas esas fuerzas, o alojamos, mejor dicho, todas esas reacciones aquí en este punto. Entonces aquí estaría actuando el momento, este momento que hemos determinado, este momento con este nuevo sentido, que sería de 1296 meganewton por metro, que estaría actuando justamente aquí, en este punto, que sería aquí la base del edificio, aquí en este punto. Aquí estaría 1296 meganewton por metro. ¿Qué más? También estaría actuando R sub Y, ¿verdad? A ver, R sub Y también sería 7.2 meganewton. Aquí miren, estarían actuando a través de su línea de acción, aplicando el principio de transmisibilidad. Aquí miren, aplicando el principio de transmisibilidad, esta fuerza R sub Y se transmite sobre esta línea de acción. Entonces estaría actuando aquí. Miren, aquí sería R sub Y. ¿Y R sub Y cuánto es? 7.2 meganewton. Aplicando el principio de transmisibilidad, señores. Pero a su X ya hemos obtenido que a su X es igual a 0. Muy bien, muchachos. Entonces, esto sería todo. Nos vemos para la próxima. Chao, se me cuidan. Hasta luego.